¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles por parte de esta servidora Karina Rivera en emisión más de su programa Tocando lo Divino. Nuevamente estamos grabados porque se nos atraviesa un congreso de trabajo de esta servidora y vamos a estar en plenas actividades cuando sea la realización de este programa. Por lo tanto, lo adelantamos aquí con nuestro querido amigo y colaborador Juan José González de El ITESO, catedrático, investigador y, bueno, experto en todos estos temas de religión, religiosidad y cosas interesantes, como en esta ocasión que nos va a platicar de la Wicca. ¿Cómo estás, Juan José? Buen día. Muy bien, gusto en saludarte, aunque sea a la distancia. Claro que sí, ahora pues a la distancia, pero no sin darles a ustedes temas de interés y de los cuales vamos a aprender mucho en esta ocasión. Este tema pues de la Wicca, queremos saber si es una religión, si es un movimiento que está de moda, si los jóvenes les atrae mucho, porque hasta vemos películas, series donde sobre todo mujeres la practican. Conocer sus antecedentes, Juanjo, pues te cedo el uso de la voz para que nos hables al respecto. Sí, como ya lo hemos platicado en otros momentos, nada más recuperando muy rápido, tendríamos que distinguir entre religiones oficiales, que serían aquellas que están reconocidas, digamos, la Iglesia Católica Romana o la Presbiteriana o el budismo, que son religiones propiamente dichas, la religiosidad popular, que son reinterpretaciones de los creyentes sobre esto que dicen las mismas religiones oficiales, y finalmente lo que llamamos nuevos movimientos religiosos o lo que en otros ambientes se llama parte de la nueva era. Si lo planteamos desde esa perspectiva, la Wicca acaba perteneciendo a este último grupo, nuevos movimientos religiosos o nueva era. Y va a tener el mismo contexto que prácticamente todas las visiones de la nueva era. Se ancla en ideas muy antiguas, incluso probablemente hasta del Paleolítico, por la referencia a la diosa, que finalmente va a ser importante aquí. Después se pierde en el transcurso de la historia, se recupera aproximadamente a la mitad del siglo pasado, 1956 aproximadamente, y a partir de ahí toma fuerza, un poco esta cuestión que planteas de los jóvenes, de las películas, etcétera, para llegar a la actualidad, y entonces es un neopaganismo o un nuevo movimiento, por plantearlo de alguna manera. ¿Cuáles son sus fundamentos históricos? ¿Cuándo comenzó la Wicca? Nuevamente, tendríamos que plantear, por ejemplo, que como esto además va a tomar mucha fuerza porque es una visión de una diosa, no de un dios, y estamos con esta cuestión del feminismo, la cuarta ola, el machismo, la falocentricidad, etcétera. Ellas van a construir, digo ellas porque básicamente son chicas las que están en esta cuestión, no es exclusiva para chicas, pero mayoritariamente sí lo es. Te van a hablar incluso no de una teología, sino de una teología. Así como existe teos Dios, bueno, aquí es tea diosa, ¿no? Pero es finalmente una cuestión de lenguaje. ¿Qué ocurre aquí? Si nos vamos hacia la parte más primitiva, por llamarlo de alguna manera, los seres humanos, cuando empiezan a construir la idea de que no somos solo esta cuestión material, que tiene que haber algo más allá, y esa cuestión tiene que ver mucho con nuestro egocentrismo, como algo tan maravilloso, tan inteligente como tú, como yo, se va a morir y se acabó el asunto, empezamos a construir la idea de la trascendencia. Y surge una idea que es fundamental también. En ese momento, la primera idea que se nos ocurre de la divinidad es aquel que nos da la vida. Resulta que los hombres no podemos parir, no damos vida, las mujeres sí. Por lo tanto, la primera idea que tenemos más o menos básica de una divinidad es una divinidad femenina, es una diosa. La diosa te crea desde el vientre, te protege y por lo tanto te va a dar protección, e incluso la misma idea la vamos a encontrar, digamos, por ejemplo, en entierros. En muchísimas culturas, cuando entierran a sus muertos, los ponen en posición fetal porque regresan a la madre tierra. De hecho, esta idea de la madre tierra es fundamental también en la antigüedad, pero va a ser recuperada en esta versión neopagana.
¿Qué va a pasar? Y a lo mejor nos empieza a ayudar un poco declaración de términos. En términos originales les llamamos paganos, pero hagamos la distinción. Originalmente paganos, o que viene de pagus, que es la zona rural, y paganos, los que viven en esa zona, significa literalmente campesino, no es más que una cuestión geográfica. Están por un Ah, lado los mira. que viven en el campo y del Ujú. otro lado los que viven en la ciudad. Sí. Algunos siglos después, estamos hablando como por ahí del siglo IV antes de la era común, se empieza a convertir en una especie de grosería, porque están los del campo que son ignorantes frente a los que vivimos en la ciudad que somos los listos. Y entonces ya el que yo te dijera, es que tú eres un pagano, te estaba diciendo, bueno, es que tú crees en cosas ahí medio raras, ¿no? Ujú. Va a ser hasta aproximadamente el siglo V ya de la era común, cuando llega el cristianismo al poder. Estamos recordando que Constantino y compañía son de 380 y demás, Ujú. cuando se convierte en una separación que tiene esta misma cuestión de discriminación, pero que ahora se vuelve de corte religioso. Los paganos son aquellos que no tienen ninguna vinculación directa o con el cristianismo o con el judaísmo. Ujú. Cualquier práctica o conocimiento que sea diferente, en automático es descalificada, te decimos pagano y significa algo feo. ¿Qué va a Eso. suceder entonces? Las culturas anteriores tienen esta imagen de la diosa y que además es una diosa o muchas diosas. Esa es la diferencia entre que puede ser monoteísta o politeísta, porque tú puedes ubicar las grandes diosas y te puedes identificar con una o con varias. Pensemos, por ejemplo, en la diosa que cuida esta ciudad, aunque muchos ni siquiera lo planteen como tal, la Minerva. Es una Así imagen es. femenina muy fuerte. En el Sí, DF tenemos a la Diana, sí. una mujer también muy fuerte, cazadora, etcétera. Y podríamos ir buscando en las diferentes tradiciones, tanto griegas, romanas, egipcias, celtas, etcétera, estas imágenes femeninas. La idea en este momento, y que insisto va a ser algo que va a recuperar la Wicca, es que estas imágenes de la diosa se presentan en nuestras mujeres, por lo tanto, una mujer es el espejo de la diosa. En ese sentido, probablemente no solo sea politeísta, sino además es panteísta. Tu mujer eres la diosa, la encarnas, porque tiene sus atributos, porque tiene sus virtudes, también sus defectos, y eso te hace, pues, valorarte. ¿Qué va a suceder con la religión cuando llegue el cristianismo? Que volteamos el sentido de la historia. El importante es el varón, Dios se convierte en hombre. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios sea hombre en esta cuestión de pertenencia, de la barba, de tener pene, etcétera. Pero culturalmente lo hemos adoptado. Ya cuando llega, digamos, Jesús y el Padre Nuestro, bueno, ya es marcadamente viril el asunto, ¿no? Entonces tiene que ver con esta recuperación, porque, digamos, de la llegada del cristianismo hasta 1950, casi 2000 años, la imagen de nuestras mujeres pierde, se menosprecia, no tienen esta capacidad de reconocer sus virtudes, porque las pocas imágenes que tenemos de lo femenino aquí, por ejemplo, es la Virgen María, y la imagen de la Virgen María siempre es callada, obediente, en segundo plano, que es probablemente algo que han aprendido mucho nuestras mujeres a través de los siglos. Tu posición siempre es calladita, siempre es atrás, no preguntes mucho porque eso puede ser peligroso. Sí, calladita te ves más bonita, una frase muy usada. Y muy errónea, ¿eh? Sí, es correcto. No, pues está interesante. Bueno, sin desviarnos de lo que nos estás planteando, creo que valdría la pena comentar, Juan José, que de alguna manera la Wicca empodera, como tú bien dijiste, reiterar el feminismo, empodera a la mujer. Y será por eso que de alguna manera, por lo que mencionabas hace rato de las jóvenes, que se están acercando a esto, por este empoderamiento que sienten y por esta deidad y religiosidad femenina. Sí, definitivo. De entrada tienes ciertas ideas, además, que son interesantes porque, insisto, conectan otra vez con la antigüedad, pero que pueden tomar fuerza en este momento. Pensemos, por ejemplo, en el Dios judeocristiano. El Dios judeocristiano es prácticamente de una sola mirada, es un Dios de amor.
en contraposición probablemente al Antiguo Testamento, que era un Dios más enojón y más Vengativo, peleonero. justiciero. Sí, 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 y bueno, que estaba buscando en qué momento la regabas para castigarte, no era tan buena onda esa Ujú. versión. ¿Qué va a suceder con las diosas de la antigüedad y cuando la recupera la Wicca? Que se convierte en una diosa ambivalente. Es una diosa amorosa, sí, pero también es una diosa colérica. No es una diosa como la versión de la mujer o de la mamá mexicana que tiene que ser buena onda, que te tiene que perdonar, que te tiene que apapachar. No, es una diosa que cuando tú la tratas bien es amorosa y cuando tú la tratas mal te puede tratar mal porque es colérica. Sí. Además recupera la cuestión de la sexualidad. Las tres imágenes de la diosa en la Wicca es una mujer dueña de su sexualidad y parecería, insisto nuevamente, a través del judeocristianismo, que la única versión que tienen las mujeres es ser una buena madre y ser una buena esposa, y si no puede ser no puede ser las dos, por lo menos una, o estás condenada a ser virgen y ser pues el equivalente a una monja, y cualquier otra cosa que se salga de esos dos esquemas te pone en una posición de pecado. Acá no, acá las mujeres se apropian de su propio cuerpo y entonces pueden decidir sobre su sexualidad, lo cual es tremendamente liberador en el discurso Sí, que tenemos normalmente en las religiones. Entonces, claro. piensa en estos conceptos. Una mujer que puede ser amorosa y colérica y ninguna de las dos cosas está mal. Una mujer que puede ser dueña de su sexualidad. Y como tercer elemento, se incluye que las necesidades físicas y espirituales no están separadas. Eso significa que como diosa, como función, está Ujú. el alimentarte físicamente, pero también espiritualmente. No está esta idea un poco, nuevamente, de religión tradicional, donde lo importante es la cuestión espiritual y lo físico, pues lo podemos dejar para otro momento porque no es tan importante. Ujú. O incluso muchos de los argumentos que han sido fortalecidos en el ateísmo, que es, claro, cuando tienes necesidades físicas, te acercas a la divinidad. Una vez que has satisfecho estas necesidades, pues ya no hay necesidad de la divinidad, te vas al ateísmo. No me queda tan claro que vaya por ahí, pero Ujú. en el rollo wicano están de la mano. Tengo que dar alimento físico y alimento Ujú. espiritual. Y entonces se vuelve muy cercano a la vida cotidiana. Es cierto, es cierto. Y te sientes como más en tu elemento, no te sientes como más limitado. Y oye, aprovechando, ¿hay hombres que se acercan a la Wicca o solamente Sí, 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 mujeres? por supuesto. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos, te decía, a mitad del siglo pasado, cuando se empieza a Sí. popularizar, uno de los grandes popularizadores va a ser Gerard Garner, que es un inglés. Estabas hablando del 54 más o menos. Este Ujú. cuate jala muchas de las ideas de Crowley, que es la bestia, y va a plantear finalmente que este Dios supremo es varón y que básicamente las mujeres se tienen que someter a los hombres. No cambia mucho el rollo. Ujú. Pero casi en automático se mete en esa idea Doreen Valiente. Doreen Valiente se va a convertir en suma sacerdotisa y va a reformular, por decirlo de alguna manera, todas las ideas para poder conectarlas nuevamente con la antigüedad y darle valor al discurso de las mujeres. Entonces, sí, hay muchos chicos que se pueden acercar al rollo Wicca, como es un rollo, además, no discriminatorio. Entonces, por ejemplo, muchos chicos que sean de esta cuestión de la diversidad se pueden acercar y se pueden sentir reconocidos porque tú te declaras brujo o bruja, hechicero o hechicera. El nombre no es tan problemático, espero, en este momento. Y Ujú. entonces, no importa si eres chico o chica, la cuestión de tu contacto con la naturaleza, con los poderes, con la energía, funciona igual. Sí, bien. ¿Y cuáles son estos elementos en los que creen? Porque tenemos entendido que están muy vinculados a los elementos de la naturaleza, bueno, aquí la cercanía con la diosa, ¿cuáles son, pues, sus rituales que ellos hacen? Si nos podías describir más al respecto. Sí, claro. De entrada, lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, hay un gran vínculo con la naturaleza porque este es el reconocimiento. E insisto, podríamos plantear, antes de hablar de cómo construyen sus rituales, etcétera, de tres elementos. El primero, ya lo decíamos, son politeístas porque pueden reconocer diferentes tipos de diosas, Diana, Minerva, etcétera. Son un poco o un mucho panteístas porque al ser mujeres, el espejo de la divinidad,
entonces Dios está en todos lados o la diosa está en todos lados, y finalmente es animista porque no solo los seres vivos humanos tenemos esta imagen o este poder de la divinidad. En las plantas o en los minerales vamos a encontrar también esta energía. ¿Qué sucede entonces? Que se vincula, por lo menos en América Latina, muy fuerte con las tradiciones eternas de nuestras mujeres, por ejemplo, la herbolaria. Finalmente, aunque podemos utilizar el término de magia en términos sobrenaturales o supernaturales como algo separado, en términos wiccanos muy probablemente no tenga ni siquiera necesariamente ese sentido. Probablemente nuestros radioescuchas lo que les ha pasado es que llegas a casa de la abuela y le dices, es que no puedo dormir, ahorita te preparo un tecito y por arte de magia, comillas, comillas, te da sueño y puedes descansar. Eso es herbolaria, es la cuestión probablemente más simple, que está muy pegado a la sabiduría de nuestras mujeres, a la cocina, y entonces es una manera de ir vinculando todos los elementos como se traducen hoy día dentro de la versión wicana, tienen que ver con relaciones sexuales. Y entonces, por ejemplo, si pensamos un poco en los elementos del lado masculino, que es el menor, el segundo, estarían elementos fálicos como la espada, como la varita, como el báculo, etcétera, ¿no? Y del lado femenino estarían, digamos, la olla, el cazo, la copa. Y entonces es muy interesante porque es nuevamente esta simbología de la relación sexual, no como algo pecaminoso, sino como algo totalmente natural. Sí. Para que se pueda crear algo, pues hay que hacer el vínculo y por lo tanto tengo una olla donde meto una cuchara para mezclar y eso es tremendamente natural y es tremendamente femenino y no les causa ningún problema. Y entonces eso sí le genera rollo y problema a la parte falocéntrica patriarcal, porque es la mujer quien decide cómo se hace la creación, es la que está en la receta. Y entonces el hombre, pues participa, pero muy en segundo plano, frente al discurso oficial, que es los hombres tenemos la razón, nosotros decidimos quién se salva y cómo, mayoritariamente los sacerdotes son varones. Sí, es correcto. Mira, qué interesante. ¿Y cuáles son sus ideas, su filosofía? Lo que te comentaba de los rituales que hacen. Bueno, ya nos dices que hacen elementos de magia, pero me viene a la mente a lo mejor situaciones como cuando utilizan piedras, cuarzos, velas, no sé, ¿eso es Wicca? Sí, es Wicca como se utiliza en muchos otros ambientes de magia. Tendrías, por ejemplo, esta idea de ayudar al otro o de ser concordante con la naturaleza, y en ese sentido sería magia blanca. Cuando yo trato de agredir a alguien, pues es magia negra. Y habría diferentes elementos, incluso hay quien maneja hasta 5 colores de magia: blanca, negra, verde, roja y azul, que tiene que ver con la sangre, con el dominio, etcétera. La respuesta es sí. Esta cuestión es muy simple, porque lo que tú vas haciendo es experimentando. Digamos que hay algo así como una intuición que te dice que si haces tal cosa va a suceder algo que tú quieres. Entonces, los wiccanos, por lo menos en principio, están haciendo este experimento. Siguen la intuición, que nuevamente recupera un rasgo muy típico femenino, y entonces tú haces tu práctica. Si tu práctica te funciona, la anotas, y eso va a construir una cosa que se llama libro de sombras. Cada practicante tiene su libro de sombras. Y entonces yo voy practicando, voy construyendo mis recetas, por decirlo de alguna manera. A veces son elementos, como tú lo dices, a veces son frases, incluso pueden ser frases sacadas de la Biblia o de algún otro lugar, porque te va conectando con la naturaleza y con lo que tú quieres. Y si eso funciona, cuando yo me reúno con otros, eso se llama coven o congregación, aquelarre, grupo. Hay muchos nombres, pero bueno, coven es, digamos, el oficial. Yo me reúno con mi coven, les digo, miren, fíjense que yo quería, no sé, conseguir trabajo, hice tal ritual, me funcionó, ahí está, si a alguien le sirve, padrísimo. Y entonces en el coven tú vas compartiendo tus recetas. Oh, pues miren, qué interesante. Se me hace, Juanjo,
salvo la mejor opinión que tú tengas o hasta nuestro auditorio, que nos encantaría. Aprovecho de hacer este paréntesis e invitarlos a que a la transmisión de Facebook nos hagan llegar sus preguntas o comentarios al respecto y ya nos coordinaríamos con Juan José González para que nos hiciera el favor de responder las preguntas porque vale la pena. Y volviendo al punto que te quería plantear, era de que probablemente muchas personas estemos practicando Wicca sin darnos cuenta, porque precisamente en este ámbito de lo que se le llama espiritualidad, muchos realizamos actos de magia. No sé si la psicomagia se incluya, pero ahorita tú nos dirás, pero realizamos muchos rituales o muchas situaciones de este tipo. Tú corrígeme si estoy equivocada. No, por supuesto. Y lo que pasa es que tienes por un lado que mucho de la religión tradicional se ha perdido porque ya no se educa, No. en términos de que, pues a lo mejor a ti o a algunos de nuestros radioescuchas a los 8, a los 9 años te llevaron al catecismo, te Sí. aprendiste de memoria las oraciones, hiciste la primera comunión y nunca regresaste. Entonces, en términos religiosos, perdón, pero tienes una imagen de niño de 8 años. Y cuando tienes 30, pues sorry, hay cosas que ya no pegan. Y dices, esto no puede ser así. Por el otro lado, en América Latina, insisto, como aquí no hubo tanta persecución hacia las brujas, hacia la hechicería, etcétera, se conserva y es más fácil que efectivamente muchas de nuestras mujeres tengan este tipo de prácticas, porque aquí no te quemaban por utilizar herbolaria. No. Tan se conjuga en nuestra cultura popular, por ejemplo, que uno puede ver en las iglesias adentro o en la parte de afuera, en el atrio, ver a la señora con digamos, una veladora haciendo una limpia, o incluso con su pirul haciendo una limpia, porque no hay esta idea de dividido, porque, insisto, no se persiguió. En España, en Europa en general, sí hay esta idea. Y probablemente en Europa es mucho más este rompimiento frente a una iglesia que las persiguió. Acá es más bien una iglesia que las dejó de lado y muchas mujeres o muchos hombres toman cierta distancia, pero no es una respuesta tan radical de ¿por qué tengo que tenerle miedo a las brujas que quemaron y no a la iglesia que las quemó? Acá no hay tanta bronca con eso, ¿no? Sí, 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 es correcto. Y hasta utilizamos los inciensos, la aromaterapia, las flores de Bach, la homeopatía, o sea, todas estas terapias alternativas y sin tanto conflicto, pues, aunque bueno, hay ciertas limitaciones todavía a nivel religioso que nos hacen pensar de que los mismos líderes o pastores religiosos nos dicen, es que si practicas esto va en contra de nuestra fe, pero sin embargo hay esa... Ay, no encuentro término, a lo mejor tú me puedes decir donde puedes utilizar elementos que son paganos, como dices tú, dentro de la religión y no hay ningún problema, como tú bien lo acabas de mencionar. Claro, finalmente lo que te va a decir toda esta cuestión nueva y que es atractiva para los chicos y para las chicas es que tú tienes que utilizar aquello que te sea útil. Lo pongo un poco en caricatura. En términos de Wicca, yo utilizaría magia. En términos de religión, yo utilizaría el rezo. Pero hay una diferencia muy significativa. En el rezo, yo declaro que la divinidad es la grande y es la que va a hacer o no que sucedan las cosas. Sí. Por lo tanto, mi posición es muy pasiva, por un lado, y por el otro lado no hay manera de afectar, por decirlo de alguna manera, para que el evento suceda. ¿Qué sucede, en cambio, con la magia, independientemente de que sea psicomagia, que sea aromaterapia o la que prefieran? Me vuelvo un sujeto activo. Yo hago algo para modificar. Y entonces, en ese sentido, tengo un cierto protagonismo, porque yo decido y yo sé hasta dónde puedo llegar o hasta dónde quiero. Eso cambia radicalmente la cuestión. Nuevamente, si es la divinidad quien la da, entonces necesito un administrador, llámale sacerdote, imán, rabino. Si yo puedo ser protagonista, ya no necesito el intermediario. Exacto. Exacto, y creo que tiene más valor para la persona que lo hace y más impacto, más profundidad, ¿no? Que cuando utilizas o te sirves de un intermediario. Sí, claro. Y porque además puedes tomar tus propias decisiones. Por ejemplo, y esta es la fuerza tal vez de la religiosidad popular,
¿por qué tengo que definir que tengo que adorar a un determinado santo? Bueno, en el cristianismo oficial sería todos los santos. Bueno, yo decido que este santo no me gusta y no lo pelo. Yo decido que este santo sí es el bueno y por lo tanto le rezo. O puedo crear mis propios santos. En Sí, el como rollo sucede wicano también. funciona igual. Yo puedo decidir que mi vinculación con la diosa va a ser mediante manzanas, y entonces le regalo una manzana para que me ayude, para que me vaya bien, para lo que sea. Yo decido que mi manera de contactar con la divinidad, con la diosa, va a ser ponerme guapísima, y eso, insisto, sube la autoestima y te hace protagonista de tu propia historia. La pregunta aquí es quién dirige el barco. Y en este caso es muy interesante porque las mujeres manejan su propio barco y se dirigen hacia donde ellas quieren. Excelente, sí, 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 sí. ¿Hay alguna ideología que esté identificada a algún líder también actualmente? No, porque esto es nuevamente lo maravilloso de esto. Cada coven va haciendo su propio trabajo y los coven básicamente son independientes. Sí tienen de pronto reuniones, digamos, nacionales o a veces mundiales para platicar los líderes, pero no hay el equivalente, digamos, a un papa o a un obispo, ni siquiera un magisterio que te diga esto está bien, esto está mal, salvo leyes muy genéricas. Por ejemplo, está la ley del 3, que es aguas con lo que tú hagas, porque lo que tú hagas va a ser devuelto en 3 o por 7, cada joven puede irlo planteando. Entonces, ¿qué sucede si yo hago algo que beneficia al planeta o a otros? Se me va a hacer regresado. En esta vida voy a recibir mi premio, por decirlo de alguna manera. Pero del mismo modo, si yo cometo un daño consciente o inconsciente, voy a recibir ese regreso, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que ser muy consciente de mis acciones y decidir qué quiero, porque soy libre, y esa es una idea que jalaría del budismo, soy libre en mis acciones, pero no en mis consecuencias. Qué bueno que lo mencionas, porque luego a veces pensamos de que si hacemos lo que queremos no pasa nada, pero ahí está, hasta la propia Wicca lo menciona. Entonces, esto nos remite a que si hacemos magia, la magia tiene que ser blanca, no. ¿Cuál es la mala, la negra, verdad? Sí, sí, Ujú. sí, y esta cuestión incluso de magia blanca sería algo probablemente tan simple como esto que planteabas de los inciensos, que es para purificar los espacios, o es un poco de, no sé, flores de Bach para sentirme mejor. No tiene que ser algo acá, que es la caricatura típica de las películas, todo de negro y de noche y con el pentáculo. O sea, ese es un rollo que nos han vendido, sobre todo, insisto, las religiones tradicionales, para no perder, por un lado, poder y por el otro lado, para no perder seguidores. Así es, y la famosa bruja con la nariz puntiaguda, cara verde, sombrero que dijiste todo Sí, negro, el gato y cacle, cacle, no, esas son caricaturas, bien dijiste. Y por otro lado, no, ajá. ibas a decir algo, menciona. Que te iba a decir que esa es la imagen, por ejemplo, fundamental de los cuentos típicos. Tienes básicamente en las historias, cuentos de Hans Christian Andersen y posteriores y anteriores, normalmente la mamá está ausente porque se murió o algo le pasó. Y entonces solo tienes dos tipos de protagonistas o de personajes femeninos. Por un lado es la princesa, que perdón, pero es una escuincla casi siempre adolescente que se enamora del primer pendejo que pasó, porque tampoco es que el príncipe sea muy complicado en el asunto, que tiene que ser tonta, que tiene que ser inocente, que tiene que ser pasiva porque espera que la rescaten. Y físicamente tiene que ser muy atractiva. Y por el otro lado está esta imagen que tú planteas, que es la bruja. La bruja es malvada y es fea, sí, pero normalmente es muy inteligente y normalmente es dueña de su sexualidad. Por eso es que se acaba casando con el rey o es algún otro rollo, o Logra lo incluso que se quiere. plantea dentro del cuento la posibilidad de la infidelidad Sí. porque es una mujer dueña de su sexualidad. Yo soy una mujer que decide con quién, cuándo y cómo. Y Así. eso asusta a muchos varoncitos. Ahora, si nos planteamos en la época en la que estas historias se están recuperando o se están escribiendo, cualquiera de los dos casos, pues es claro que no queremos una mujer que tome decisiones. No queremos una mujer que tome acciones, porque además son de carácter fuerte. La reina de las nieves, la madrastra de Cenicienta, De etcétera, Cenicienta. son mujeres empoderadas.
y Así eso es. asusta, por eso las hacemos desagradables. Y por eso cuando alguien se porta mal con un varón, no importa si es guapísima o no, la discriminación es decirle eres una bruja. Sí, sí. Y eso me Pero en remite, términos, ajá. Sí, 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 sí. Y eso remite a otra obra de teatro, de por qué las mujeres aman a las también, sí, también, porque causan admiración y hasta un reto, ¿no? Las mujeres así de empoderadas, o sea, hay hombres que se retiran y dicen, no, yo no, pero otros que dicen, a ver, qué onda con esta mujer que es así, tan independiente, tan suya, tan, que ahora sí que trae la sartén por el mango porque es como atrayente, pero también otros tantos que dicen, no, mejor no, no me conviene porque no voy a poder hacer lo que yo quiero. claro, pero yo diría que en la relación de pareja tienes que jugar juegos de roles. Un Sí, día o en un momento yo soy el dominante y la otra se somete, y en otros momentos ella toma la decisión y yo me someto. Y eso es una relación más o menos sana. Si sí, tienes una relación de pareja donde uno siempre es el dominante, no importa si es él o ujú, ella, entonces sí, cansa. va a ser problemática, tóxica, dirían hoy día. Así es, así es. Bien, y continuando con el tema de la Wicca, que como ven amigos, nos está llevando temas de feminismo, de empoderamiento, bueno, muchísimas cosas. Hay símbolos, simbología que nosotros podríamos ubicar dentro de la Wicca, o si vemos en algún lugar cierta simbología o artilugios de si esta persona practica Wicca. Sí, por ejemplo, el términos de la Wicca se van a mover en términos de movimientos lunares. Entonces, la luna llena, la luna nueva son importantes para ellos. Una manera muy típica de representar, por ejemplo, al dios Astado, es un círculo que representa la luna llena y arriba de él una luna en cuartos, que sería literalmente pues la pelotita, no, ¿verdad? Bueno, no importa. Es como un círculo con Sí, cuernitos. sí, sí, sí. Y Ah, la otra que sí, se puede sí. utilizar, no importa si en vertical o en horizontal, es otra vez la luna con sus dos cuartos, uno creciente y uno menguante, y entonces aparece como un circulito con dos medias lunas, por decirlo de algún lado, Sí, una de cada lado. ajá, sí. Ah, No eso. tengo los elementos aquí para No, demostrarlo, por no, eso es no. que... No te preocupes, un círculo partido por mitad, por decirlo No, así. no, 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 ¿No? no. Imagínate así como le hiciste tú el circulito, Ajá, ¿ah? Y ajá, acá arriba el cuerno, ese sería el dios sí, astado. sí, El eso. otro sería el circulito, Ajá, acá una media luna, ajá. ¿Sí? y del otro Ah, lado, ándale, así, encontradas, y no, en el círculo en medio. Sí, así. perdón, es que es medio complicado esto, pero sí, 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 ya, ya. Ah, esos son elementos. Entonces es la luna, básicamente. Otro sí. elemento que sea significativo o simbólico. Cualquier otro elemento que esté vinculado a las cuestiones mágicas, la varita mágica. Por eso incluso, si son más o menos de nuestra edad, nuestra audiencia, pueden Sí. pensar en una serie que se llamó Hechizada, si no mal recuerdo, eran Ah, tres, sí, cuatro hermanas que sí. tenían su libro de las sombras y que en algún Ujú, momento se empiezan a mover con vampiros y con demonios y ángeles, ujú. pero que originalmente era esta idea muy simple y que hoy día se pega mucho digamos, con Harry Potter y compañía. Esta idea de las brujas, de hecho, la maestra, una de las maestras de Harry Potter, trae el típico sombrero de bruja y se convierte en Ah, gato y sí. chalala. Sí, 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 Y sí. todas las chicas que están alrededor, pues están en esta idea de quiero traer mi varita mágica y convertir y tomar decisiones. De hecho, aunque se supone que el protagonista es Harry Potter, como mago es bastante deficiente. La interesante ahí es Hermione, Sí. que es la que sí sabe, que es bastante inteligente y tiene la capacidad para hacer magia. Así es un personaje secundario, pero que a la vez es muy importante. Sí, Sí, cierto, cierto. Entonces, bueno, eso nos va dando la idea de que aunque vayan pasando los años, como este caso de Hechizada, las nuevas generaciones a través ahora de Harry Potter, siguen en contacto con la magia. Entonces, ¿qué mensaje, por ejemplo, le darías a las personas que nos están viendo? Porque, bueno, recordando que aquí en Tocando lo Divino exponemos las ideas, exponemos la información para que usted la conozca primero y tome su conclusión. Aquellos
adultos, padres de adolescentes o de niños menores que a lo mejor se preocupan, es que está muy apegado a la magia, no está en contacto con la realidad. ¿Qué les dirías a ellos en este sentido? Y pues hablando pues de Wicca, que pues tú estás diciendo es que es la vida cotidiana. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como padres es no asustarnos. Y pienso incluso, por ejemplo, en términos de la mamá o del papá con el niño chiquito. Si el niño pequeño va corriendo, se cae, y los papás no hacemos ningún gesto, el chamaco se para y sigue corriendo y no pasa absolutamente nada. Pero si en el momento en que el chamaco ve la cara de asustado del papá o de la mamá, él dice, algo malo pasó, y me pongo a llorar, porque algo pasó, aunque no entienda qué carambas está pasando. En términos de un adolescente, funciona exactamente al revés. Yo, adolescente, voy y me paro los pelos en los pinto de naranja. Si yo llego y en mi casa me dicen, hola, no tuvo efecto. Yo lo que quería es que me regañaran y que se escandalizaran. Entonces voy a cambiar para hacer algo más escandalizante. Si yo llego y me paro los pelos naranja y me regañan y me dicen que estoy loco, conseguí mi objetivo y lo voy a seguir haciendo. Entonces, por un lado sería, no te asustes, no necesariamente es malo. Segundo, acércate y conoce, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué lo haces? Y eso muchas veces ayuda a que tú y el otro puedan tomar distancia sana de lo que están haciendo. A lo mejor lo estoy haciendo porque me gusta Juanita y Juanita lo practica y entonces para ligármela. A lo Cierto. mejor estoy haciendo, insisto, nuevamente, nada más para hacer enojar y llamar la atención. Estas ondas que de pronto son muy típicas de la adolescencia, como me vuelvo punk, me vuelvo anarco, me vuelvo emo, Emo. etcétera. Sí, 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 pues es una parte del desarrollo, ¿no? Y cuando llegas a sí. cierto grado de adultez, los vas abandonando. Sí, sí es cierto. Entonces, para que los papás no se asusten, porque luego, sobre todo aquellos que están muy apegados a las religiones tradicionales y antiguas, cuando ven que los hijos empiezan a acercarse a otro tipo de creencias, de filosofías, dicen, es que ya me está traicionando, es que yo le di la formación y anda en otras cosas y se alarman, bueno, a juicio esta servidora demasiado. Claro, pero un hijo es eso, un hijo no es tu clon y no tiene por qué hacer lo que tú quieras. Ujú. Tu función probablemente sí sea acompañarlo, sí sea darle la información, pero que él tome sus propias decisiones. Claro, claro. Entonces, para que lo tengan presente nuestros amigos y pues no se alarmen y bueno, conozcan, como dice Juan José González, es mejor preguntar y conocer, como tratando de escudriñar qué es lo que está pasando para que ellos se abran, sobre todo los adolescentes. Y volviendo a este tema de la Wicca, Juanjo, dentro de tu experiencia, tu investigación, tú tienes conocimiento, ahorita que están tan de moda las redes sociales y que los jóvenes, niños y adolescentes por ahí se comunican, habrá grupos en las diferentes redes o a la mejor información para que ellos sigan haciendo estas prácticas. Sí, claro. De hecho, en Guadalajara tenemos varios. Ubico uno ahí por el Rojo que se reúnen en un café. Ah, en el O sea, parque. sí tenemos, hay covens que se mantienen a distancia y entonces se mandan mensajes sin que necesariamente se conozcan físicamente, pero hay covens que sí se mantienen físicamente. Incluso, por ejemplo, se ha popularizado mucho porque han salido, digamos, en diferentes revistas, rituales y demás. Entonces, por un lado, sí, hay suficiente información para que uno busque. En otro sentido, tiene esta idea, insisto, de autoayuda, de subir autoestima, y eso es muy valioso, independientemente de que funcione o no la cuestión de la magia, sí te permite otra visión personal. Sí, bien. Y eso, bueno, para que nuestros amigos lo sepan, entonces puedes hacerlo a distancia o puedes hacerlo de manera grupal. Esto es como, ¿cómo utilizas el término covent? ¿Es Sí, correcto? covens. Sí, covens. Son grupos cerrados, tienes que hacer alguna iniciación o decir yo me quiero unir. No te escuché, perdón. Mencionaba que si estos coven son grupos cerrados, tienes que hacer alguna iniciación para unirte o cómo se Sí, maneja.
Sí hay proceso de iniciación, sí hay ritual de iniciación, y casi siempre tú entras a un coven por invitación. Es Bien. básicamente, yo llego y te digo, oye, Karina, te invitamos un café tal día, tal hora, y cuando tú llegas resulta que no estoy yo solo, sino que somos otros 3, 4. Entonces, fíjate que nosotros le hacemos a la Wicca y te tiramos un rollín y ya tú sabrás si te sigues reuniendo con nosotros o no. Es muy, muy simple, aunque no es un rollo muy proselitista, no es que vayan por las calles tocando puertas, oye, yo pertenezco a un convento, ¿te quieres unir con nosotros? No es tal cosa. Ok, Digamos que si no es secreto, es bastante discreto. es discreto, ok, pero nada de rituales así que los papás piensen, rituales de sangre o No, 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 córtate no, la no. mano y Eh, ahorita sellamos la amistad o la relación. no, 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 sería muy raro. Sí, sí llega a haber algunos, pero Sí, déjame pensar en alguna cuestión de estas raras. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba este cuate que hablaba de el Zodiaco y que era famosísimo, que sí. traía Walter Mercado. Walter Ah, Mercado, cuando sí, estaba en sus programas, si alguna vez lo sí, llegaron a ver, de repente decía, sí, vamos a hacer un ritual y entonces te vas a bañar y en la tina pones pétalos de rosa y vas a poner no sé qué cosa. sí, Eso básicamente serían los rituales típicos de Wicca. de Wicca. Si ya te quieres ver más extremo, no lo recomiendo en la ciudad de Guadalajara, recomendaría irme a un lugar más privado, pero hay wiccanos que dicen yo tengo que estar en contacto en la naturaleza, entonces se van de campamento Ujú, y digamos a las 10 de la noche, no es muy temprano, 12, 1 de la mañana, se ujú. desnudan y se van a correr y aullar como lobos al bosque y ya se regresan y se van a dormir. Es un rollo como estar en contacto con la naturaleza, Ujú. permitirte hacer ciertas cosas, pero que no pretenden ni dañar ni hacer ninguna cuestión más allá. Bueno, Insisto, esta idea de voy a sacrificar una gallina y voy a matar a 500 personas es más producto de nuestro miedo que ujú. de una práctica real. Bien, bien. Gracias por comentarlo. Es importante resaltarlo. ¿Y algún otro aspecto de la Wicca que se nos esté pasando, Juanjo? Sí, no sé hasta dónde nuestro auditorio tenga esa imagen que la va a recuperar el rollo vulcano, que es, se acaba el año y en la caricatura típica de periódicos, revistas, etcétera, del último día del año, aparece un viejito, todo golpeado generalmente porque nos ha ido muy mal en los años, y aparece llegando un bebé que traen cada uno, pues su banda con el Sí, respectivo año, digamos del ujú, 2021 al 2022. Esta sí, idea es del dios Astado. En el rollo wicano hay una mujer que se regenera, que se reconstruye, por decirlo de alguna manera, y que va a ujú, ser primero la doncella, que es virgen, que es muy joven, que tiene todos estos criterios, atributos de una mujer joven. Después ujú, se convierte en la madre, que es esta que pare, que puede tener digna sexualidad, etcétera. Y después se convierte en la anciana, que es la sabiduría, que es una mujer empoderada que puede tomar buenas decisiones. Y cuando llegamos al 1 de enero, bueno, en realidad tiene que ver con otro momento, pero bueno, cuando llega el 1 de enero, entonces aparece el dios Astado. El dios Astado, que ha estado con la mujer durante un año, se muere y ujú, entonces tiene que renacer en otro dios Astado, que va a ser la pareja y el hijo, ujú, simbólicamente, de la diosa. Pero la diosa es una que se regenera mientras el dios Astado muere y reencarna. De ahí viene esta ujú. imagen del año que cambia. Ah, mira. Entonces, tenemos elementos cotidianos de Wicca en todos lados y ni Sí, cuenta nos porque damos. lo que recupera es la cotidianidad. Por ejemplo, el final del año de los wicanos está relacionado con nuestro Halloween. Ah, sí. Y se Entonces, ve como ellos, negativo por parte de la religión. sí, claro, pero que se ha ido mezclando. O sea, hoy día tú puedes tener una representación muy al estilo un altar de muertos y la fiesta de Halloween y vas a rezarle a todos tus santos y ya no se vuelve tan complicado como en otro momento, porque Así hemos es. tenido un poco más de abertura y entendemos que estos rollos son rollos culturales y no te haces malo por ver Coco o no te haces malo por ver cualquier otra película que tenga que ver con esta idea de las tradiciones, del Día de Muertos, etcétera. En otro momento sí, se planteaba en términos de que si tú haces un altar de muertos estás invocando al diablo, no tiene nada que ver en el asunto.
Ujú. No, pues qué bueno que lo estás mencionando y pues sí, hay muchos elementos por lo que vemos en este sentido, ¿no? Pues hay mucho. ¿Y crees que pues la espiritualidad, como habíamos mencionado, pues sí toma elementos, ¿verdad? De la Wicca también. Sí, lo que pasa es que nuevamente depende de dónde partas. Si tú partes de que es una idea precristiana, entonces el cristianismo bebió de la cuestión pagana. En Ujú, cambio, si tú planteas que es un movimiento que nació en 1950, necesariamente fue al revés. El ujú. neopaganismo bebió de la tradición judio-cristiana. En cualquiera de los dos casos no importa, el asunto tiene que ver con estas vinculaciones con lo natural, con el respeto, sobre todo con el cuidado, una imagen de cuidado, de cuidar la ecología, de cuidar al otro, de cuidarme a mí mismo, es fundamental, independientemente si se les ocurrió primero a los paganos o primero a los cristianos. Ujú. Lo que tenemos que revisar no es tanto quién tiene el derecho de originalidad o quién tiene el título de yo lo creé, si es que pudiésemos encontrar tal cosa, sino que eso verdaderamente me haga mejor persona, me haga cuidar el ambiente, me haga mejor ciudadano, Pues sí, sí es cierto. porque No, di. sí, porque lo que estamos teniendo ahorita es una cuestión de, por un lado, individualismo, primero yo, luego yo, y eso no puede funcionar en términos del planeta, de cuidado del planeta, y por el otro lado es un profundo escápate, porque como el mundo está horrible y tenemos contaminación y tenemos narcotráfico y Ujú, tenemos, olvídate de eso, a ver, espérate, si yo me olvido, ¿me va a dejar de afectar? Si la respuesta fuese sí, vámonos a la fantasía. ujú. Pues Si sí, yo voto o no voto, me va a seguir afectando. Si los políticos quieren subir o bajar los impuestos, la gasolina, lo que sea, me va a seguir afectando. Entonces, la claro. versión inteligente es conoce para tomar decisiones informadas, porque si te sales del problema, no solucionas y probablemente te va a afectar chance todavía más. Así es, así es. Y oye, perdón, te distraje completamente del fin de año, wicano, porque me fui con el tema de la religión. Descríbenos un poquito más cómo es este fin de año wicano que es coincide o es lo que consideramos como Halloween. ¿Cómo lo celebran los wicanos? Básicamente hacen unas fiestas, hacen algunos rituales con la naturaleza, etcétera, pero sí, a ver, vamos para allá. Te decía que está relacionado con los ciclos lunares. Y Ujú, nuevamente es un rollo muy femenino porque pues el ciclo lunar dura 28 días aproximadamente, un ciclo menstrual más o menos anda por esas fechas, 30 sí, días, etcétera. Entonces, sí. es muy fácil hacer esta conexión entre el ciclo lunar y el ciclo menstrual. Entonces, la manera en la que los wicanos leen el tiempo es en términos de ciclos lunares, no de ciclos solares. Ujú, Nuevamente, recordemos que el dios Sol es un dios varón, mientras que la luna, Venus, está relacionada con las mujeres. Entonces, por un lado tienes 13 fiestas lunares que se llaman Esbats, y entonces se hace un pequeño ritual, y están los Sabbats, que son 8. El primero sería del inicio del año, que en el hemisferio norte es el 1 de noviembre, en el hemisferio sur es el 1 de mayo, y es como el cambio de año. Si pueden, no siempre se puede, se hace una reunión, se reúne el coven, de ser posible en un rollo muy natural, digamos en un parque, en un bosque, para estar en ujú. contacto con la naturaleza, se hacen algunas oraciones, se agradece lo que se ha obtenido durante el mes, etcétera. No tiene que ser nada escandaloso, a veces no pueden hacer este tipo de rituales y pueden hacer pues el equivalente a una reunión de amigos en una casa, no necesitas como los grandes elementos. Ujú. Y entonces tú vas pasando por diferentes eventos que son más o menos, digamos, catalogados. Está, por ejemplo, la fiesta, porque están vinculados obviamente a cuestiones astrales, como el 21 de marzo, que se llama Ah, sí. Ostará. Entonces, las diferentes cuestiones que son astronómicas, ya sea vinculadas directamente con la luna o con cambios astronómicos, son importantes para ellos. Y entonces las fiestas no se mueven porque el fenómeno astronómico siempre se va a repetir. Sí, es correcto. No, pues ya me llama la atención esto. Y qué coincidencia que el judaísmo esté basado por ciclos lunares. Pero bueno, ellos, ¿por qué se basan en los ciclos lunares?
porque es lo más fácil de notar. Cuando tú Ah, vas viendo todas las noches, estamos pensando cuando todavía no se ha construido el calendario, es mucho ujú, más fácil que yo salga y diga, mira, hay luna llena, o hoy hay luna, cuarto menguante, o lo que sea, y entonces sí. yo te puedo contar en términos de lunas. Yo te digo, mira, en 2 lunas tienes que sembrar, o en 5 lunas va a suceder tal cosa. Es la cuestión más simple, en principio. Va a ser hasta mucho tiempo después cuando alguien se empieza a dar cuenta de que hay ciclos, por ejemplo, hoy le llamaríamos 21 de marzo, el inicio de la primavera, y entonces Ujú, empieza a contar los días y dice, es cuando el sol y la tierra, y entonces da la vuelta completa. Oh, pero eso es muy posterior. ujú. Ah, bueno, pero nada que ver, o sea, nada que ver con la Wicca, simplemente por cuestiones, como dices tú, la siembra, la cosecha, ahora sí que ellos observaban mucho estos ciclos que no estaba tan científico como ahorita. Es correcto. Y Ah, todas las religiones antiguas, o casi todas, van a tener al menos un periodo en el que declaran un calendario lunar. bien, eso era importante aclarar. Pues Juanjo, ya nos estamos despidiendo, no sé qué conclusión nos podías dar sobre este tema de la Wicca para terminar. Yo creo que de entrada apertura, escuchar al otro, eso es un problema que nos pasa mucho ahora. No escuchamos y a partir de mi prejuicio descalifico al otro. Tendríamos que, sé que es difícil, pero tenemos que aprender a escuchar al otro, entender sus motivos. No significa que esté de acuerdo contigo, no significa que me vaya a cambiar. Simple y llanamente el darte la oportunidad de expresarte y ver si podemos encontrar algún punto de contacto. Así es, coincidir y respetar lo que el otro hace, son preferencias, son gustos, son maneras de ser y no, como dices tú, no tener miedo y tener esa apertura, porque luego, sobre todo de padres a hijos, solemos asustarnos porque creemos que estamos faltando a nuestras creencias, a nuestras tradiciones y no, pues todo lo contrario, es parte de pues esta nueva perspectiva y sobre todo los jóvenes y los niños y los adolescentes que están tan abiertos a todo lo nuevo, a todo lo que los haga sentir bien o pues cómodos, ¿no? Sí, pero insisto que esa tendría que ser una maduración como padres. Sí, Mis hijos no tienen por qué ser mi reflejo. Y si yo soy cisgénero o si yo soy heterosexual y mi hijo me sale gay, no tengo por qué decir es que me estás traicionando o en qué fallé. Pues eso no tiene que ver. Si yo le voy a Morena y él decide irle al PRI, a lo mejor sí me tengo que preguntar qué sucedió ahí, pero finalmente no es mi decisión. O si yo le voy a la Atlas y él le quiere ir a la América, ujú, tendríamos que decir, es tu decisión, no tengo por qué hacer, pero hay veces que sí lo pretendemos. Muchos padres quieren claro, que el hijo sea todo lo que él no pudo, o que claro. refleje lo mismo que él quería. Yo soy ingeniero y tu abuelo fue ingeniero y tu tatarabuelo, por lo tanto vas a ser ingeniero, que friega le paras al pobre hijo. Así es, que ese es otro tema, pero bueno, de alguna manera se presta a comentarlo y pues ahí lo dejamos, como dicen por ahí, en el tintero para todos nuestros amigos. Y Juanjo, pues no me resta más que darte las gracias. Repito tu nombre completo, Juan José González. Es catedrático, investigador de la Universidad ITESO, jesuita. Muchas gracias, la verdad, por haber estado con nosotros, estar participando en una emisión más de Tocando lo Divino. Y pues ya nos reuniremos en otro programa para platicar contigo sobre la valiosa información y experiencia que tú sueles compartirnos aquí en este programa. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, Gracias, Juanjo. gracias. Gracias y agradezco, aprovecho para despedirnos, gracias a Israel Trejo que nos estuvo apoyando con la grabación de este programa. Reitero a nuestros amigos la atenta invitación a que si tienen algún comentario o pregunta sobre el tema que tratamos hoy, por favor déjenlo en la transmisión de Facebook, que es en la página o la fanpage de Tocando lo Divino,
para que ahí nos dejen sus comentarios. En esta ocasión el WhatsApp no estuvo disponible. Y gracias a aquellos que también nos estuvieron escuchando en la transmisión del podcast y de las redes sociales, también de Guanatos FM y de Tocando lo Divino de manera posterior. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos en otra emisión más de Tocando lo Divino. Hasta luego, gracias Juanjo, adiós, gracias.